18 de pronto es el pasaje que sobresale en esta noche. Y yo les voy a decir por qué sobresale. Porque en Lucas 4:18 prácticamente está el bosquejo del ministerio de Jesucristo, que no es diferente al bosquejo que Dios ha determinado para sus hijos aquí en la tierra. Sin embargo, las iglesias, y esto es mundial, de alguna manera hemos desconocido esto y nos hemos ido por una rama teológica muy barata hoy día que se llama teología de la prosperidad. Ahora quiero decirle que yo sí creo en la prosperidad, pero yo creo en la prosperidad integral, espíritu, alma y cuerpo. Pero hay una teología barata que hay que darle jaque mate con un martillo, hay que acabar con ella. No es bíblica, es teología de la plata. Y la plata apenas es parte de la prosperidad, no es toda la prosperidad del cristiano. Porque si limitamos la prosperidad solamente a plata, es un evangelio muy reducido, muy barato. Y mire que yo sí creo que Dios puede afectar nuestras finanzas positivamente, pero nos podemos quedar allí y no aprovechar del resto del evangelio. Vamos a leer. El Señor Jesucristo llega a la sinagoga y dice, cuando se le dio el libro de Isaías para leer, y empieza leyendo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Bueno, ahí está el bosquejo. Y parece que no estuviera, pero ahí está. Y ahí hay 4 puntos muy claros. La primera cosa que el Señor Jesucristo dice es que el Espíritu del Señor está sobre él. ¿Sabe usted que si el Espíritu Santo no está sobre nosotros para emitir la palabra de Dios, no es más que bla, bla, bla? No es más que palabra humana, no es más que palabra de hombre. Y yo aprecié mucha parte, de la adoración en esta noche, porque sentí que la presencia del Señor estaba aquí. Y yo creo que ustedes van a recibir palabra de Dios en esta noche. Porque yo sentí esa presencia del Señor. Yo dije, Señor, santifica mi voz, mis pensamientos, mis manos, todo mi ser, porque estos hermanos van a ser bendecidos. Ahora, Jesús reconoció lo mismo. Jesús dijo lo mismo. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Recuerden que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y incluso él mismo se llamaba el Hijo del Hombre. Y fue una forma de cubrir su identidad hasta cuando él les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y recuerden que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero hasta ahí él ocultó esa identidad, la otra parte de su identidad, Dios. Pero antes de eso él decía, yo soy el Hijo del Hombre. Y si leemos los evangelios, él mismo se denomina el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque lo era. 2, para que le diera tiempo a predicar el evangelio. Porque si él decía que era Dios, lo hubieran matado antes. ¿Cierto? Sí, amén. Pero cuando Pedro dijo eso, que él era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, él dijo, es necesario que vaya a Jerusalén y que muera. De una vez lo dijo. Ahora se identificó como el Hijo de Dios, ¿cierto? Ahora, como el Hijo del Hombre, él dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Amén. Y cada vez que vamos a predicar, a enseñar, incluso a hacer un devocional o a compartir con alguien de Cristo en la calle, necesitamos esa unción del Espíritu de Dios para que las palabras salgan con poder. Aleluya. Ahora él da la razón. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora ya sabemos que las buenas nuevas son las buenas nuevas de salvación. Amén. Y la primera cosa que Jesús dice que Él vino a hacer aquí en la tierra fue a predicar las buenas nuevas de salvación. Amén. Permítame decir lo siguiente. Si yo fuera su pastor aquí y pasara 100 años predicándoles a ustedes y no les aseguro a ustedes de que lo más importante de venir a esta iglesia es para que usted se mantenga 24 horas al día seguro de su salvación. Si no hago eso durante esos 100 años, les he hecho perder el tiempo. Cosa que está pasando mucho en las iglesias. No se enfatiza la importancia de la salvación de varias maneras. A veces no se invita a que la gente se salva. En las iglesias norteamericanas le tienen un miedo a preguntar a la gente si quiere recibir a Cristo. Santo Cristo. Si se trata de eso, de que la gente reciba a Jesucristo como Salvador. Amén, amén. Y en segundo lugar, hay que preguntarle a las personas si están viviendo en santidad en caso que el Señor venga ahora, no mañana, Amén. porque podría ser ahora. Usted sabe que los teólogos dicen que si el Señor viene, lo más seguro es que el 10% de las iglesias, de los miembros de las iglesias, se irán. Santo. ¿Y qué pasa con el resto? Entiendo que Billy Graham dice eso, y es un hombre que ha ganado muchas almas, pero él dice, yo creo que el 10% se irá. Ahora, estamos hablando del rapto de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que Él venía por una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Qué representa eso? Representa al cristiano que en verdad tomó la vida cristiana en serio. Amén. En la Iglesia de las Américas hay cero tolerancia al pecado. No quiere decir que el pecador no pueda llegar. Bienvenido. El mejor lugar para la prostituta es la iglesia. Amén. Para el borracho es la iglesia. Amén, amén. Ahí Dios lo puede cambiar. Mm. Pero hay cero tolerancia dentro de la iglesia al pecado. Incluso en la Iglesia de las Américas hay disciplina. Se practica la disciplina y es dura, con el fin de que la persona se salve. Gloria a Dios. Ese es el propósito. Gloria a Dios. Pero hay mucho amor en cuanto a eso. Ahora, el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Las buenas nuevas son las de salvación. ¿Quiénes son los pobres? Bueno, toda persona que no conoce a Cristo es pobre. Amén. Por mucha plata que tenga, Amén. es pobre. Dios no está interesado en su título, en sus cargos, No. en sus casas, en su profesión. Dios está interesado en usted. Amén, amén. Jorge, a mí no me importa cuántas iglesias fundes para mí. Me importas tú. Amén. Me importas tu salvación. Señor. Jorge, no me importa si eres un profesor de una facultad de teología. Me importas tú. Amén. ¿Usted me entiende? Amén. 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 Hermanos, el Señor Jesucristo vino para redimirnos del pecado, Amén. para traernos las buenas nuevas de salvación. ¿Usted es agüita? Sí. Muchas gracias, hermano. Redimirnos del pecado. Permítame decirle, yo pasé por ahí. Y cuando en el avión, a través de un librito pequeñito, y no era una cosa profunda, el Señor me dijo, esto es sobrenatural. Desde el momento que nosotros levantamos la mano y decimos, recibo a Cristo como mi Salvador, hemos creído en el Dios sobrenatural porque no lo vemos. Amén. Amén. Incluso empezamos a caminar por fe. Amén.
Decimos que creemos que Él existe, que es soberano y que Él ve mi mano levantada, Amén. que ve mi corazón levantado Sí, y Señor. que Él sabe que mi decisión es real y que es genuina Amén. y que de ahí en adelante yo abrigo la esperanza de estar un día con Él. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice, sin santidad Nadie verá. nadie verá al Señor. Santo. Y esto lo hemos tomado muy en serio en la Iglesia de las Américas. Sí, Señor. Podemos ser santos, pero un santo no es el que camina así. No. No, 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 no. Santo es aquel que cuando tiene que tomar una decisión ética, la toma correctamente. Amén, amén. Cuando usted, el diablo le dice, no, si le das $20 te hace el favor. Y el Espíritu Santo te dice, no, yo soy el que muevo los corazones. Y usted no da los $20 Amén. por debajo de la mesa. Amén. No compra la autoridad. Amén. Santo es aquel que cuando tiene que mentir para poder conseguir un favor, no cede a la mentira. No, Ese es el santo. esa es la verdad. Entonces la santidad tiene que ver con decisiones correctas, Amén. decisiones bíblicas, decisiones éticas. Santo no es apariencia. Mire, yo he visto a algunos con cara de santo, pero por dentro son víboras. Amén. Tremendo. Amén. Número 2. El Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Yo voy a sacar el segundo punto, prácticamente el tercer punto, a pregonar libertad a los cautivos. Después que el Señor nos salva a nosotros, la próxima cosa que Él quiere hacer es decir, ok, ¿en cuáles áreas de su vida Satanás todavía tiene derecho? Porque una cosa es levantar la mano, pero otra cosa es decirle al Señor, Señor, yo te entregué el corazón, pero la chica esa que está allí en el barrio no la entrego todavía. El muchacho ese tampoco. La adicción todavía no, Señor. Te entregué el corazón, pero todavía tengo una vaquita gorda amarrada en el patio de la casa, Santo Dios. que ni la vendo ni la mato. La vaquita está gordita. No me las tocan. Sí. Entonces, lo que pasa, ¿sabe qué es? Que el diablo sigue teniendo derecho. Amén. Y los teólogos se han confundido y se ponen y pasan años discutiendo si se le debe sacar un demonio a un cristiano o no. Bueno, déjenme contestarle esa pregunta. La liberación es para los cristianos. En la Iglesia de las Américas no le hacemos liberación a nadie que no sea cristiano, porque el demonio no sale de donde es bienvenido. Y una persona que no conoce a Dios le da la bienvenida al diablo siempre en su vida. Entonces una persona que me diga, no, hágame una liberación, pero yo no quiero recibir a Cristo, le digo, hasta mañana, hasta luego. Sí, no hay tiempo para usted. El demonio no sale y no voy a ponerme a patalear, demonio sale, ¿qué tal? No sale. El Señor dijo que Él vino, póngale cuidado, a pregonar libertad a los cautivos. Hay personas que están cautivos, aún siendo cristianas, con adicciones, no la han podido soltar. Tiene una vaquita gorda. Ya le entregaron el corazón a Cristo, la vaquita no. A dar vista a los ciegos, ¿qué dice la Biblia? Que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de la humanidad. Y la gente escucha la palabra, lee la palabra, pero no ve nada. Una persona literalmente me dijo un día, pastor, venga aquí, vea, yo leo esto, pero no entiendo nada. ¿Qué dice ahí? Yo le dije, por ahí está. ¿Pero qué dice? ¿Qué quiere decir? El príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de la humanidad. Amén. Amén. Y el Evangelio lo libera. Gloria a Dios. A veces las personas me preguntan, ¿y cómo haces para entender esto?
Yo digo, es parte del proceso de liberación que hemos tenido en Cristo. El Señor nos abre los ojos y uno dice, pues si aquí está en la palabra de Dios y lo había leído antes, pero no lo había entendido. Yo leí este versículo no sé cuántas veces. Y lo enseñé incluso en el seminario. Pero hace 15 años, una nueva luz, una iluminación, algo sobrenatural, algo del cielo, Sí, Señor. vino y el Señor me dijo, Jorge, es esto. Gloria al Señor. Jorge, este es el bosquejo del ministro. Este fue el bosquejo mío, Jorge. Este es el bosquejo para tú predicar. Es predicar salvación. En segundo lugar es liberar a los cautivos, a los que están ciegos. Y tienes que poner en libertad a los que están oprimidos. Ahora, Dios ya nos ha dado discernimiento. Yo decía, Señor, dame discernimiento. Porque el Señor dice, probad los espíritus para ver si son de Dios. Pero no es que nos vamos al aire, habrá un espíritu aquí si es de Dios o es del diablo. No, no, no. Es en las personas. Y yo recuerdo que un día yo estaba predicando y vi que una señora entró. Y apenas se sentó allá, yo dije, ahí tengo un demonio bien grande que atender. Inmediatamente. Y no se asusten, que ese discernimiento ha ido creciendo. Ha ido creciendo. Gloria al Señor. Sí. Más y más. Aquí está Freddy de testigo. Y yo dije, aquí tengo un trabajito grande, apenas la miré y seguí predicando. El día que le hice la liberación a esta señora, el demonio la tiró encima, demonio de prostitución, la quería ahorcar, la lengua se la estaba sacando que casi tocaba la alfombra ya, o tocaba la alfombra. Santo Cristo. Pero fue libre, Gloria a Dios. Amén. fue libre. Un día se me acerca una muchacha judía, estaba sentada aquí, termino de predicar un miércoles, servicio de oración, y inmediatamente se vino y me dijo, pastor, ¿será que yo tengo demonio? Yo le dije, ¿quieres escuchar la verdad o algo que te guste? Me dijo, la verdad. Yo le dije, sí. Pastor, ¿y qué demonio tienes? Y me puse a orar así de una vez. Y la miro y le digo, tienes un espíritu de muerte. Ahora esta muchacha le huía a los encuentros. Le huía a los encuentros. Su mamá fue a un encuentro, fue sana de 7 enfermedades. Y ella dijo, no, yo creo que es que el pastor Jorge allá tiene gente que actúan como si estuvieran locos o tienen demonios. Wow. Y le dijo a la mamá así. Pero ahora que yo le dije que tenía un espíritu de muerte, ya la cosa es seria. Ajá. Así que decidió ir y se sentó en la primera banca. Y cuando yo empiezo a hablar, cuando me tocó el turno, esa mujer se levantó y llegó hasta aquí, me tiró con las 2 manos y llegó más o menos como aquí. Y yo le pregunto así, yo no me moví porque al demonio no hay que mostrarle miedo en nada. Yo no así como ustedes me ven, ella llegó hasta aquí y gritaba. Y yo le pregunto, demonio, ¿cómo te llamas? Y me dice, ¡muerte! Ahí estaba. Amén. Pero fue libre. Amén. Pero no fue libre hasta renunciar a 7 pecados bien grandes. El demonio no quería salir. La quería matar. Y después quedó libre esa muchacha. Que le daba gracias a Dios. Y llegó a la casa y le dijo a la mamá, yo pensaba que eso eran mentiras. Yo pensaba que eso eran mentiras. Jesús vino para salvar. Vino para pregonar libertad a los cautivos, a los que el diablo había enceguecido y a los que el diablo había oprimido. Y en tercer lugar, Jesús dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Usted sabe que el 80% de las enfermedades son demoníacas. Son espirituales. No son orgánicas. ¿O qué es orgánico? Pues que yo me caigo de aquí y me daño el dedo. Pues el diablo no tiene nada que ver con eso. El diablo podría hacer algo así. Pero es posible que caminé mal
y que es responsabilidad mía nada más y que no debo achacar al diablo para nada. No, mire, Yeah. tengo que ir al hospital, me tiene que curar, tomar puntos y no metamos al diablo en esa situación. Amen. ¿Sabe por qué? Porque las enfermedades orgánicas, que es el 20%, yo pienso que Dios las ha permitido, porque la ciencia es de Dios. Y Amén. Dios no quiere que los médicos se mueran de hambre. Dios puede calzar muelas, yo sé que lo puede hacer, pero no pongamos a Dios a calzar muelas nada más, porque ¿qué hacen los odontólogos? Se mueren de hambre. Amen. Dios lo puede hacer, Amen. pero Amen. pongamos a hacer a Dios cosas no orgánicas. No orgánicas, porque el odontólogo puede curar una muela. Entonces, ¿qué es lo que Dios puede hacer? Los problemas mayúsculos, grandes, las enfermedades que son incurables. Por ejemplo, ¿el asma tiene cura? No tiene. ¿Qué médico le cura el asma a un niño? Nadie. Pero el asma se cura. ¿Dónde iba la gente antes? Cuando estaban enfermos, a los sacerdotes, al templo. En el tiempo de Jesús iban a Jesús, en el tiempo apostólico iban a los apóstoles. En el tiempo de los primeros pastores de la iglesia primitiva iban a los primeros pastores y se sanaban. Algunos se sanaban hasta con la sombra de Pedro, pues no era la sombra, era el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Amen. La sombra no cura a nadie, pero era el No. Espíritu de Dios haciendo eso siempre. Amen. Gloria a Dios. Amen. Y porque había más necesidad de pastores y ministros, hasta la sombra estaba haciendo milagros. Amen. Dios. La iglesia no iba a crecer. ¿Usted entiende eso? Amén. Entonces, hay sanidad. Hay sanidad que solamente se obtiene es en la iglesia. Amén. Amen. Amen. Y hay enfermedades que los cristianos no deberíamos tener. Perdónenme. Amén. En serio. Es verdad. Un día una muchacha en la iglesia viene a saludar, yo terminaba de predicar, y viene con su niño cargado. Me saluda y cuando voltea yo le veo los ojos al niño y yo la llamo. Y le digo, ¿tú sabes que tu niño tiene un espíritu? Y le digo, ¿cómo así? Digo, sí, Santo Dios. sí. Yo digo, pero no te preocupes, porque ha estado ahí, entonces hay que buscar la dirección. Ahí está. El demonio sí hace daño, es mejor sacarlo rápido, pero hay que preparar al papá y a la mamá. Y yo les voy a preparar, bueno, ellos se prepararon. El papá de él había sido abandonado y fue libre en la iglesia. Su esposa no quería venir a la iglesia, al fin vino y se convirtió. Ahora yo le digo que su niño está demonizado. Le digo, pero ustedes lo van a hacer. Tú y tu esposo lo van a hacer, yo les voy a ayudar. Una noche a la 1 de la mañana me llaman ellos y me dicen, pastor, empiece a orar por nosotros, por favor, porque se le manifestaron unos espíritus al niño. Ahí están. Y yo digo, ustedes pueden, voy a orar por ustedes. Hagan así, así. Bueno, ellos salieron 3 espíritus. Un niño pequeñito. Santo. Y cuando los 3 espíritus salieron, el niñito gritaba y decía, libre, libre, libre. Oh, santo Ese niñito. Dios. Él sabía que algo había salido de él. Ay. Tenía espíritu de abandono, de rechazo y de temor. ¿Ustedes saben que esos son los 3 espíritus que producen el asma? La gente no sabe. Pero si esos 3 espíritus salen, el asma se va. No tenemos por qué tener asma. No tenemos por qué tener asma. Claro, su papá pasó por ahí, tuvo los mismos 3 espíritus, eran 3 espíritus generacionales. Los tuvo el papá primero, pero recuerden que ese niño nació cuando su mamá no era cristiana. Entonces el niño ya nació con un espíritu, los 3 espíritus generacionales. Ahora el niño está libre. Ese era el niño que siempre gritaba y lloraba y corría los últimos 5 minutos del sermón en la iglesia. El diablo lo alborotaba para dañar todas las predicaciones. Wow. Ahora es el niño que me saluda, que me extiende la mano cuando yo llego. Usted ve al niño transformado, su rostro cambió, porque una de las cosas que hacen los espíritus es
desfigurar el rostro de las personas. Y esa es una de las señales para conocer si la persona tiene un espíritu o no. Ahora, en la iglesia, cuando presentamos a los niños, ya no hacemos el asunto tradicional de los manuales ministeriales. No. Parte de eso de pronto. Pero ahorita presentar a un niño a Dios es una guerra espiritual. Porque se rompen las ataduras, las maldiciones. Sí, amén. Entonces prácticamente la presentación de un niño en la Iglesia de las Américas es guerra espiritual. Para que ustedes sepan. Entonces todo eso ha cambiado. Y nos hemos salido del marco litúrgico, porque el marco litúrgico de las iglesias nos encajona. Y mire que eso está aquí en la palabra de Dios. Y la pregunta es ¿por qué no se había predicado antes? Primera cosa, usted no hace nada viniendo aquí muchos años a esta iglesia si usted no está seguro de su salvación. Ponga eso en serio. Amén. Porque el rapto de la iglesia cronológicamente no se sabe cuándo va a ser y puede ocurrir en cualquier momento. Es el único evento. Amén. Difícil de distinguir, es como un péndulo de un reloj. Puede caer aquí, puede caer aquí, puede caer aquí, puede caer acá. Solamente el Padre lo sabe. Amén. Pero va a ocurrir. Amén. No creo. Y yo creo que eso de las películas va a ser muy real. Que un pastor va a estar predicando y de pronto se quedó Juanchito y Juanita nada más en la iglesia. Y los demás, y algunos pastores, sí. Yo me voy, en el nombre de Jesús. Sí. Estoy preparando. Yo estoy seguro que se van a quedar pastores. Yo estoy seguro que se van a quedar pastores. No tenga duda de eso. Y se van a quedar hermanos que pensamos que eran los más consagrados, pero que tenían una ovejita sagrada que nunca la soltaron. En serio. La salvación es importante. Entonces, en primer lugar, usted debe estar seguro de su salvación. Amén. En segundo lugar, usted tiene que estar seguro de su liberación. De que Satanás no tiene derecho en ninguna área de su vida. Usted tiene que estar seguro que ha renunciado al diablo en el área sexual. Que su sexualidad está bajo el control del Espíritu Santo. Porque si no está, Satanás tiene derecho. Y recuerde, nada inmundo entrará al reino de los cielos. Que ya no miente. A veces la gente me dice a mí, pastor, hágame una carta, pero tiene que decir esto. Y yo les pregunto, ¿y eso es verdad? No, pero él tiene que decirlo para que me puedan dar la visa o tal cosa. Entonces me está pidiendo una carta, un favor, y me pide otro favor que yo mienta por usted. Yo digo, falta de respeto. Falta de respeto. ¿No confía usted en el poder de Dios? Que si yo le hago ¿sabe? Que yo he escrito cartas para muchas personas venir aquí y lo único que yo he dicho es decir la verdad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y me llamaron ahora día, me llamaron de inmigración. Oye, aquí hay fulano de tal, aquí me está diciendo que va para su casa. Sí, es cierto. Que viene para un encuentro, sí, de otro país. Que usted le compró el tiquete, le dije, no, eso es mentiras. Que se la arregle allá. Él, ¿por qué me dice que usted le compró el tiquete? No tengo idea. Pero que yo sepa que le he comprado el tiquete, absolutamente no. Que él se las arregle con usted allá, le dije. Porque si ya tiene que mentir la persona, ya Dios no está del lado de esa persona. Amén. Amén. Yo me puse ahora y yo dije, Amén. pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que mentir? Amén. No hay necesidad de mentir. Número uno, Amén. esté seguro que ese Señor viene ahora, que usted se va. Número dos, recuerde que usted tiene que estar seguro de que el diablo no tiene derecho ni en su lengua, ni en su sexualidad, que no hay ninguna adicción en su vida, de que Dios tiene absoluto control de su vida. Amén. En tercer lugar, de que para Dios no hay nada imposible y que toda enfermedad causada por agentes malignos, usted no tiene que tenerla. Me dice mi médico a mí un día, Jorge, hay que operarte. Y yo dije, ¿por qué? Mira los resultados. Tu tiroides está en 1000 y debe estar en 300. Yo dije, ¿qué significa eso? Me dijo que te puede dar un cardíaco cualquier momento.
y te puedes morir. Yo no sabía eso. Y yo sí sentía que de noche el corazón hacía, sonaba en la cama, la almohada, pum, pum, pum. Y dijo, la cirugía tiene que ser ya antes que te mueras. Entonces yo le dije, ¿y si me opero qué pasa? Dice, tienes que tomar medicina por el resto de tu vida. No. Yo dije, pues entonces, ¿estoy tomando medicina ahora? No. Y voy a tomar medicina después, pues eso como que no repara nada. No. Entonces le Queda dije, igual. no me opero. Entonces me paré y ya agarré la puerta así ya para salir. Y me dice, ¿y qué vas a hacer? Y le dije, Dios me va a sanar. Amén. Amén. Lo creo. Y después que, pero ponle cuidado, después que yo salgo del médico y dije, ¿yo qué hice? ¿Qué dije? La duda. De hecho, no dudé. Pero, como decimos en Colombia, ¿con qué se come lo que dije? ¿Cómo lo pongo en práctica ahora? Bueno, me encerré en el carro y le acorto la historia porque es muy larga. Me hice una autoliberación y tenía un espíritu que había entrado a los 11 años, un espíritu de temor. Y yo le dije al espíritu, espíritu de temor, te he identificado, sé quién eres, sé cuándo entraste, no te quiero en mi vida y vas a salir ahora. Wow. Y parecía que me querían arrancar la mano, esta mano se movía sola para allá, para que le pegaba el vidrio del carro. No tenía yo control de eso. Pero el demonio salió. Gloria al Señor. No es fácil hacerse una autoliberación, pero no es imposible. No. Y apenas el demonio salió, paré las pastillas. Fui donde el médico después. Me pregunta, ¿cómo está la tiroides? Y yo dije, pues yo creo que bien. Y me dice, ¿te estás tomando las pastillas? Le dije, no. Del día que salí de aquí las paré. Tiro. Y hace muchos años. Wow, gloria a Dios. Y yo cada vez que voy dice la enfermera que me saquen sangre, Y sigue y solo. entonces él me llama y me dice, no puedo creer, está en 300. No puedo creer, está en 300. No puedo creer, está en 300. ¿Quién la subió a 1000? El diablo. Ahora, cuando el diablo entra a un ser humano, él no es tonto, él no se va a los cabellos, ¿qué va a hacer en la punta de un cabello? Bueno, que no se va a las uñas porque hay mucho hongo ahí también, ¿cierto? ¿Qué va a hacer ahí? Los espíritus son inteligentes, se van a los centros motores, el corazón, la pituitaria, el riñón. Usted sabe que los que terminan en diálisis no deberían terminar en diálisis, porque cuando una persona cae en diálisis ya lo que le espera es la muerte, a menos que alguien le done un riñón nuevo. ¿Qué le produjo el daño del riñón? Un espíritu de temor. Ese es el número uno para causar, hay otros, pero ese es el número uno. Y si la persona renuncia al espíritu de temor, lo más seguro es que llega a una verdadera homeostasis y el riñón se compone, si ya no está destruido el riñón. Porque algunos buscan a Dios es cuando ya están vueltos nadas, ¿cierto? Ya el diablo los ha destrozado. Y uno tiene que ir a orar ya por la salvación de esa alma. Y finalmente, Jesús dijo, yo vine a predicar el año agradable del Señor. Usted sabe que el año agradable del Señor es el año de jubileo. Es el año en donde se le devolvía la propiedad al que no la había podido pagar. Entonces había alegría ese año. Amén. Había abundancia otra vez. Amén. Había cosecha otra vez. Ya no era esclava la persona otra No, vez. se soltaba. Entonces prosperidad es parte del Evangelio. Pero prosperidad no es solamente plata. Prosperidad es salvación. Nadie que tenga plata y no sea salvo puede decir que es De rico. nada le sirve. Nadie que tenga plata y no es libre de las ataduras del diablo puede decir que es rico. Y nadie que tenga plata pero está enfermo puede decir que es próspero. No. Entonces, prosperidad es la seguridad de la salvación. La seguridad de que el diablo no tiene ningún derecho en mi vida. Y disfrutar de la salud, vivir más años aquí en la tierra, no solamente para vivir,
sino para rendir más, para expandir el reino de Dios. Amén. 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 Porque si es salud para servir al diablo, Dios le quita la salud. Oh, sí. Y en esta noche yo quiero orar por usted. Amén. 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 Yo voy a pedirle que usted incline su rostro. Amén. Y voy a hacer 4 invitaciones en esta noche. Y usted va a poder levantar su mano allí donde está. Si usted no siente seguridad de su salvación, en esta noche usted puede tenerla. Yo creo que para eso me trajo el Señor aquí. Para confrontar usted con esta realidad. Usted puede decir, Señor, yo quiero estar seguro o segura de que soy salvo. Te entrego mi corazón. Y te lo entrego genuinamente, sinceramente. Señor, sálvame. Yo sé que viniste a este mundo a traerme las buenas nuevas de salvación. Yo recibo esas buenas nuevas. Te recibo a ti, Señor. No quiero tener dudas de mi salvación. Renuncio al pecado. Renuncio a las adicciones en mi vida, dígale, Señor. No me dejes. Y te recibo a ti, Señor. Cámbiame. Transfórmame, Señor. Hazme una nueva criatura. Yo quiero nacer de nuevo, Señor. Nacer del Espíritu. No quiero ser un religioso fanático, ni legalista. Quiero ser un verdadero cristiano que esté seguro de la salvación eterna. Que si muero esta noche, yo sé que pasaré a la eternidad contigo, Señor. Oh Señor, ayúdame a renunciar a lo que no he podido hasta el día de hoy. Yo voy a dar unos segundos a usted para que renuncie. Mencióneselo al Señor. Y lo más seguro es que hay mentiras. Decídase a partir de hoy que de sus labios no saldrán más mentiras. Que va a decir la verdad cueste lo que cueste. Y que Dios la va a honrar a usted. Lo va a honrar a usted por decir la verdad. En segundo lugar, entregue sus pensamientos a Dios. Reconozca de que hay pensamientos obscenos que no le agradan a Dios, que incluso invaden sus pensamientos y que desplazan los pensamientos de Dios y los principios de Dios. Entonces, ¿por qué no renuncia a eso de una vez? Renuncia a películas de terror, a imágenes sexuales que han estado grabadas allí porque usted prestó sus ojos a eso. Entonces renuncia a eso en esta noche. Renuncia a otro hábito que tenga adicción, al cigarrillo, al alcohol o droga. Y pueden ser drogas recetadas por médicos, pero que ya usted no puede vivir sin eso. Puede renunciar a algo que ya es una adicción en esta noche. Pero dígale, Señor, yo he renunciado a todo esto en esta noche. Y lo he hecho sinceramente, dígale. De todo corazón. Hazme nacer de nuevo. Hazme nacer de nuevo, Señor. Hazme una nueva criatura. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque quiero estar seguro de mi salvación 24 horas al día. No quiero tener duda de que me iré contigo. Oh Señor, hoy yo nazco de nuevo. Renuncio al fanatismo para ser un cristiano genuino. Gracias, Señor, por tu salvación. Ahora pasamos a la segunda etapa. Usted va a decir conmigo, yo renuncio
a todo derecho legal que le he dado al diablo en mi vida. Y le digo en estos momentos que no tiene derecho, poder ni autoridad sobre mí. Le doy todo el derecho a Jesucristo. Él es mi dueño. Él es mi rey. Me someto a Él completamente. Espíritu, alma y cuerpo son propiedad de Jesús. Satanás, no tienes derecho y vas a salir de mí en esta noche. Suelta algunas áreas de mi vida que te había dado derecho legal. Pero en esta noche yo renuncio a ti. Me libero de ti en el nombre de Jesús. Lo creo, lo confieso. Amén. ¿Quieres seguir? Sigue orando. Sigue orando. No de comandos diferentes a lo que yo estoy dando en este momento. Nadie dé comandos distintos a lo que yo estoy dando, porque puede ser una trampa del diablo. Ahora dígale, quizá usted está enfermo o enferma. Diga, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Yo Yo reclamo lo que el diablo me quitó. el diablo me quitó. Reclamo mi salud. Reclamo mi salud. Y renuncio a la enfermedad que me trajo el maligno. Esa enfermedad no es mía. Así que te la llevas, maligno. Te largas con tus Esta noche enfermedades. voy a ser sano. Voy a ser sana. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Y de ahora en adelante, Ahora en adelante. quiero que escuches, Quiero que escuches. espíritu inmundo, Espíritu que inmundo. voy a vivir Voy a vivir una vida una vida abundante, abundante. una vida Una vida de de prosperidad. prosperidad. Lo creo y lo confieso, Y lo confieso. porque soy salvo, Soy salva. porque soy libre Porque soy libre. y porque voy a ser sano Porque voy a ser sana. en esta noche. Esta noche. Quédese allí, sigue orando, nadie de comandos, Yo tomo autoridad en el nombre de Jesucristo ahora sobre todo espíritu inmundo. Dije, tomo autoridad y declaro salvación sobre este grupo en el nombre de Jesucristo. Sí. Oh Señor, Espíritu Santo, sella sus nombres. Sella sus nombres, Espíritu Santo. Yo le digo al diablo, ya no tienes derecho. Reclamo a cada uno de ellos para el reino de Dios. Son propiedad de Dios. Ahora yo le ordeno a los espíritus inmundos que te trajo esa enfermedad. Algunos de ustedes ya están siendo libres hace rato. Suelta los órganos. Sale de ahí. Sale. Suelta ese órgano. Si quiere, póngase la mano donde usted se ha sentido enfermo o enfermo. Allí. Sal de ahí, espíritu inmundo. Sal de ahí. Ahora. Suelta el órgano, suelta el corazón, los riñones, la pituitaria, la tiroides, riñones, problemas de estómagos, la migraña se va. Todo espíritu de temor, de miedo, de abandono, de desprecio sale ahora, se va en el nombre del Señor. Ahora mismo se va, sale. Dios está liberando, se va. Ahora yo doy la orden en el nombre del Señor Jesucristo, con su autoridad y con el poder del Espíritu Santo. Le digo a los espíritus inmundos, te vas. El príncipe sale, se lleva a los espíritus, te lleva a la enfermedad y deja los órganos exactamente como el Señor los había creado. Los dejas intactos. Ahora, fuera. Se va. Sale. Siga orando. Solamente quiero que usted crea en el Señor, no le dé comandos a usted, solamente quiero que usted desea ser sano. Dele gracias al Señor. No se ponga a darle órdenes al diablo en este momento. Yo estoy en autoridad en este púlpito.
sale ahora mismo. Suelto. Ahora, ahora mismo sal de ahí. Solamente tienes que querer. Fuera. Sale. Suelta sus emociones. No te puedes quedar. Dios está orando en usted. Investigación. Los espíritus no hacen ruido para entrar, no tienen que hacer ruido para salir. A veces esto ocurre. Y Padre Santo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento yo declaro sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Problemas de estrés, algunos de ustedes quizás están sufriendo de la espalda, el dolor no se va, entonces renuncia a espíritu de miedo ahora. Quizás eso entró en la infancia. Dios está haciendo la obra en estos momentos. Hay poder en la sangre de Cristo. Dios está haciendo el milagro de salvación, de liberación y de sanidad ahora. Sí, Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Sí, Señor. Gracias. Ningún espíritu llévate la enfermedad. La que sea. Sale ahora. Ahora, sí, fuera. Se va. Sale. Se va. Sale. Fuera. Sale. No se queda. Fuera. Se va. Se va. Sale. Fuera. Sale. No se queda ahí. Se va. Fuera. Dios te está librando. Demonios, suelta los órganos que has controlado. No te quedas ahí. Te vas y te llevas la enfermedad. Te trajiste este cuerpo. La enfermedad no del cuerpo. Dios no la hizo así. Ahora mismo. Ahora mismo. Sale. Ahora mismo. Te la llevas. Te lleva la enfermedad. Espíritu, te va. No haces daño a esa vida. 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 Te la llevas. Ahora mismo. Sale. Se va. Está liberado. Fuera. Se va. Dije, fuera. Se va. Dije, sale. Espíritu inmundo. Se va de ahí. Sale. Ahora mismo. Fuera. Fuera. Se va. Sale. Sale. Se va. Se va. Ahora mismo. Fuera. Se va. Ahora mismo. Sale. Te vas. Fuera. Sale. No se queda. Sale el príncipe, Señor, todos los espíritus que causan males al cuerpo. Se van. Espíritu de depresión. Se va.
Padre Celestial, así como tú enviaste tu Santo Espíritu, Espíritu el día de Pentecostés, ahora te ruego, Señor, que el fruto de tu Santo Espíritu repose en esta iglesia. El gozo, la paz, la habilidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, Señor. Cosas contra las cuales no hay ley. Oh Señor, que esta iglesia empiece a moverse en tu Espíritu. Gente de la palabra, gente de testimonio, gente sana, gente salva, gente libre, gente de la palabra, gente de testimonio. Oh Señor, trae un avivamiento genuino en esta iglesia. Y permite, oh Dios, que el futuro de esta iglesia sea marcado por la presencia de tu Santo Espíritu. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sería bueno si cuando haya... Yo no lo vi a ustedes a propósito en el evento, ¿no lo vi este fin de semana? Sí. ¿Sí, bueno? Sí, sí fuimos. ¿Oh, sí? Sí. Oh, ¿usted estaba ahí? Sí, Bien, ahora... dejamos todo nuestra... Es que nos bañamos ese día. Ah. No nos conoció. Ya, ok. De hecho, la iglesia estaba llena el sábado, no sé, la gente como que decidió irse el sábado. Fuimos el domingo fue el ¿Ustedes fueron el domingo? Sí, el sí, domingo. Ok. El domingo fue el Era una obra secular, los jóvenes. La academia es cristiana, me di cuenta que la academia, los jóvenes están empezando prácticamente. En otras palabras, recibieron al Señor con nosotros aquí. Creo que Dios los trajo para eso. Wow, qué maravilloso. Hicieron la decisión de fe acá. Yo me puse a pensar, de pronto para eso es que Dios los trajo. Sí, amén. Para salvar a esos 10 jóvenes acá. Wow. En verdad, la iglesia ni sabe porque ustedes son los primeros que saben Oh, de eso. wow. Porque pensábamos que los jóvenes eran cristianos, pues no son renuentes al Evangelio, pero no habían hecho su decisión de fe. Pero sí van a esta academia pues cristiana, aunque la obra es secular. Bueno, lo que iba a decir era esto. En la Iglesia de las Américas hay 4 encuentros al año. A mí me gustaría recomendar, de pronto debe ser la mejor palabra, que nuestra hermana Armandina, cuando llega el de las mujeres, se le lleva a todas las mujeres. En verdad, Amén. en serio. Amén. Porque yo sí veo necesidad en esta área. Por eso no quise seguir avanzando en estos momentos. Va a haber tiempo para hacer liberaciones completas, que no tendremos aquí. Y el encuentro es algo mucho más extenso, mucho más completo, porque eso es lo que va a marcar el despegue de esta obra. Sí. Gente que salva y que viven en santidad. Amén. Gente que están seguros de que son libres. Amén. Y gente que ya son sanos, que físicamente el enemigo no los tiene acribillados. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, eso es lo que pasó en la Iglesia de las Américas. Ahí empezó pues el avivamiento con ese proceso prácticamente, y ese es el bosquejo que tenemos que seguir predicando nosotros. Entonces la primavera viene en primer lugar el encuentro para las mujeres. Yo no vine aquí para eso, pero ahorita que estaba ministrando me di cuenta que sí se necesita más ministración, y yo recomiendo, hermana, que cuando venga que usted se vaya con las mujeres, y el líder de los hombres que se vaya con los hombres. Sí, amén. Ocurre en la primavera. Ahí estaremos. Claro. Sí. Y hay iglesias que se vienen completas. Viene gente de otros países también. Esto es bueno lo que Dios está haciendo. Esto que Dios está haciendo en los últimos 15 años. Yo le dije al Señor,
Señor, ¿por qué dejaste la mejor parte para el final? Cierto. Y yo creo que la idea es que Dios quería que terminara fuerte en el ministerio. Entonces el enfoque en la iglesia ahorita es terminar nuestros últimos días firme. Amén. Fuerte, Amén. hasta la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte Amén. aplauso. Bueno, no me le agradezco. Bueno, Pastor Jorge, le agradecemos mucho su palabra tan hermosa que trajo esta noche. Estamos muy agradecidos con usted. Y le quiero pedir también, si por favor puede orar por aquel niño, el niño de mi hija Ruth. ¿Está aquí Gabriel? Puede traerlo acá, soldado Cayo. Puede traerlo acá. Por favor, es muy importante para nosotros que lo ponga. Por los dos, yo creo que ¿Es hijo suyo? es mi nieto. ¿O su nieto? Ok. Entonces, ¿ella es su hija? Sí, Ruth es mi hija. Oh. Ella es la que canta. Ellos les dan ataques de llanto, como dice usted, pero justo cuando van a ministrar. Ajá. Por Si aquí. quieres, párate con ellos aquí, párate con ellos aquí. Traigan también a Elías. Ok. Párese aquí. Traigan a Elías también. Párese aquí, párese aquí, párese aquí. Párese aquí. Eso. Ya. Va a estar bien, va a estar bien. Va a estar bien. Y Aarón, que también ya se nos ha vuelto bien llorón. Ok. Es que lloran justo cuando van a ministrar. Son gritos que ya no los callan. Eso es lo que yo les dije. Entonces escuché lo que usted contó, entonces Es fijo. El diablo no quiere que nadie se convierta, que nadie se sane, que nadie se libere, entonces él interrumpe el servicio. hermano Cayo, venga a sostener a Elías. Ustedes, levanten la mano hacia los niños aquí, levanten la mano hacia los niños. Ok, ya. Va. Ok, vamos a orar por estos niños. Este es el mío. Ok. Bueno, voy a hacer una oración para incluir a todos los niños en estos momentos. Ok. Ya. Cállate que voy a orar. Cállate. Ok, vamos a hacer una oración. Vamos a ver si podemos orar aún así. Listo. Levante su mano hacia ellos y ore por bendición. Eso sí. En estos momentos, Señor, yo tomo autoridad sobre todo espíritu generacional y lo declaro inoperante, inactivo. Y si hay un espíritu que está atormentando a este niño, en el nombre del Señor Jesucristo, yo lo echo fuera. El poder de la sangre de Cristo. Corto la atadura generacional. Se desactiva toda maldición generacional en estos niños. Espíritus de temor que producen asma. Espíritus de miedo. Espíritus de abandono. Espíritu de rechazo. Todos estos espíritus generacionales se cortan aquí. Quedan inoperantes, inactivos, no podrán tener influencia en sus vidas a partir de hoy. Hablo con la autoridad de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Declaro liberación en estos niños. Levante su mano para liberación. Liberación en el nombre de Cristo. Los espíritus no podrán pasar a ellos. Se corta hasta aquí una influencia sobrenatural de los ancestros, de los abuelos. Nos sigue, Señor, y reclamo. Y como iglesia reclamamos a los niños para tu reino, para que el diablo no tenga derecho en ellos. Y le digo al enemigo, no puedes manipular sus mentes, no puedes manipular sus emociones. Y le digo al enemigo, no tienes derecho, poder ni autoridad. Te quito el derecho, el poder y la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Señor, es tu momento.
esté dormido o no, que ustedes todos le pongan manos a él y sigan reprendiendo eso, porque sí hay algo ahí, no tengo duda. Sí, cada Sí. vez que oro por Sí. él se enoja. Sí. Y parece que es como de ateísmo. ¿Qué es qué? Es un demonio relacionado con ateísmo, falta de fe, de incredulidad, pero es generacional. Ya, porque es la descendencia de mi esposo viene de brujos. Ok, entonces, sí, es un espíritu de ateísmo. Entonces el espíritu reacciona así, es por eso. Y siempre va a reaccionar así frente a las cosas. No importa la edad, puede ser chiquitico. Sí, pero el demonio es un espíritu ateísmo. Ahí está. Es que sí, ya yo los conozco, yo lo decía. Entonces, pero él pues, va a ser libre. Pero ustedes van a tener que tener la autoridad para hacerlo. El papá y la mamá lo pueden hacer. Prepárense en ayuno y le imponen manos a él. Especialmente cuando está dormidito, oren por él. Empiecen a reprender. Que bendiga, hermano. Amén. Amén. Bueno, hermanos, alabado sea el Señor. Como nuestro pastor lo decía, nuestro hermano pastor lo decía, nosotros, el Señor nos da autoridad y nosotros tenemos que cubrir a nuestros hijos. Tenemos que romper con toda maldición generacional que hay en nuestros antepasados, hermano. Amén. Dice el Señor que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Entonces, los hijos de Dios no tenemos ya, no nos corresponde a nosotros esas ligaduras, esas ataduras, hermanos. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos, para retirarnos de la casa del Señor y no sé si, hermanos, tenemos ahí algo para compartir, algún café o algo. Sí, ahí tenemos un café, hermanos. Entonces los invitamos a después de esta oración. Amén. 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 Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, permanece, Señor. Que todo pasará, Padre, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a cada momento, Señor. Y que permanezcamos, Señor, en santidad, Señor. Que permanezcamos, Padre, en comunión contigo, Señor. Todos los días, cada momento, Señor, a cada segundo, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor. Gracias, Padre. Llévanos con bien, Padre. Protégenos, Señor. Cuídanos, Señor. Que la semana, Señor, que, Padre, estos días, Padre, que continúan, Señor, sean de bendición, Señor. Que sea tu mano, Señor, poderosa, Señor. Padre, guiándonos, Señor, cuidándonos, protegiéndonos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. No, o sea, vete también, somos yo, nada más ella y yo. Entonces, estamos pensando, ella y yo vamos a cocinar algo y nada más va a estar mi hermano y nosotros que nos están viendo, mi hermano Gerardo y su esposa, obviamente con sus niños. Y si hubiera quizá alguien que también no tuviera donde estar, no de mucho como a Carlos o a Giovanni, pues lo podemos hacer por aquí en mi casa o con mi hermano. Pero no sé si, pues, o sea, ustedes si quieren platiquen y ya me confirmarían como para mañana, porque, pues, vete, exactamente es el jueves, o sea, si no tuvieran, porque también ve, o sea, estoy prácticamente nada más Gabriela y yo, entonces, ¿qué vamos a hacer ella
mañana nos avisan para de esa manera más o menos preparar, porque ve que son días fieles. ¿Cómo que se sí, pues mire, la cocina de yo no hago el pavo, sale todo ese ritmo. Si yo lo hago, lo voy a hacer como adobado, enchilado. No sé si probó creo que el día de las madres cuando hice mole poblano. Buenísimo. Y era pavo. O sea, quizás se parece a pavo, pero el mole poblano. No, y está bien. Pero platiquen y entonces mañana nos avisan para de así, de esa manera, para no estar también desnudados. Mi hermano, ¿cómo andamos, jovenazo? Bien. ¿Qué hiciste? No, yo no fui. Fue Zaid. Zaid fue el último a ir a tu casa. Él fue el último a ir a su casa. No.
It's close. It's close. No. See, go over there. Stop.
lee. You can't go in there. Take it in again. Take it in. No, Itamar. No. Olha pro pai, Gabriel, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Elias. Let's go. Me costó un poco de la agua. ¿De quién es esa tableta?